Bien, hola. Sí, demos inicio. Por cierto, el material del capítulo que 4, la continuación, ya la tienen disponible. Ya. A ver, hagamos un pequeño recordatorio para la inferencia bayesiana. Resumen de la distribución posterior. Bien, generalmente nos dan 5 numeritos en un simple summary o en un simple resumen. Bien, como los valores son, por ejemplo, el mínimo de un conjunto de datos, digamos, tenemos información de la edad, ¿no? Nos dan el valor mínimo, el valor máximo, después ahí está la media, la mediana, cuartil uno, a ver, ¿cómo es? Mínimo, mínimo, cuartil uno, media, mediana o cuartil 2 y cuartil 3 y el valor máximo. Habitualmente son esos 5 valores que van. Entonces, en el mismo sentido, la, necesitamos algo de información, pero en estimación de la distribución posterior. Bien, entonces al igual que la inferencia frecuentista, lo que hemos hecho es, si tenemos datos de este tipo, por ejemplo, esto que sea, pongamos en el intervalo de 0 a 1, entonces la verosimilitud, por ejemplo, para la beta, lo hemos obtenido acá, ¿verdad? Y aquí este sería el estimador por máxima verosimilitud. Aquí es un valor, ¿no? Eso hemos obtenido. ¿Ya? Nosotros vamos a obtener entonces otro punto, ¿ya? Mm, con todo esto, ahí está, vamos a obtener posiblemente un punto muy cercano a este otro que es el estimador máximo verosímil, por estimación de máximo verosimilitud. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, decimos que estamos en el escenario de efectuar la inferencia para la proporción, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo eh, expresar la priori. La priori, por ejemplo, necesitamos la priori conjugada, necesitamos la verosimilitud. La priori conjugada sería esto de acá. Necesitamos la verosimilitud. Aquí estuvieran los datos. En nuestro ejemplo, Y era considerado el número de estudiantes que abandonaría la universidad si la matrícula aumentara un 19%, ¿verdad? Entonces aquí se va a capturar esa información y aquí estamos utilizando una priori conjugada, ¿no? Esta es una información previa a la captura, a utilizar esta información de acá. Bien, entonces al efectuar esta multiplicación y efectuando las manipulaciones, obtenemos un formato de la distribución a posteriori, de identificación de la distribución a posteriori. Solamente hay que reconocer que pi pasaría a ser el parámetro
o mejor dicho, es una variable aleatoria, pi dado y. Luego, entonces, lo que nos queda es identificar esta expresión de acá, ¿no? Pi elevado a algo menos uno por uno menos pi elevado a algo menos uno permite identificar a la distribución beta, ¿no? A la densidad de la distribución beta. Bien, entonces inmediato es eso lo que se debe reconocer. Aquí está la parte de proporción, por si acaso. Bien, porque aquí no estamos colocando la combinatoria. Ya. Entonces, una vez reconocen esa parte, simplemente dirían, para facilitar el cálculo, que esa es la densidad de una beta. Bien. Pi dado y tiene una distribución beta. Bien, la distribución a posteriori tiene una distribución beta. Eso eh, con la a priori conjugada. Después también de la misma distribución beta, utilizando la tabla de distribuciones, hemos visto que podemos obtener directamente la media. En este caso, simplemente hay que ubicar la fórmula y adaptando la notación de pi dado y, la esperanza de pi dado y, tendría esta expresión de acá, ¿no? Luego se ha hecho una manipulación de esta expresión de acá, que es la media a posteriori o mu posterior, de manera general. Esto se ha manipulado de manera que se involucre una función de peso, tal que este W dependa de alfa, beta y n, que es el tamaño de la muestra. Alfa y beta son valores que son conocidos generalmente como hiperparámetros, porque estos valores ya son conocidos. Estos están asociados a la priori, que está acá, ¿verdad? Entonces, desde ahí viene. Entonces ya son conocidos. Entonces, este W un peso. Es un peso que le da a, a la media o a la esperanza de la priori. Y esto de acá, y a partir de n, hemos visto que es el estimador de pi, ¿no? Esto es el estimador por máxima verosimilitud. Entonces genera un balance, ¿no? Esa función de peso le da mayor importancia a eh, esta media posteriori, está en función de la media priori y la estimación por máxima verosimilitud. Entonces, la función de peso le asigna mayor importancia, mayor peso, dependiendo del valor que asuma, ¿no? A la priori o a la estimación por máxima verosimilitud. Esa es la gracia de esta media posteriori. Bien, en, en facilito, entonces, esta es la fórmula que necesitamos para una aplicación. Doctor, Adelante. en cuanto a la notación, ese E, paréntesis, pi, parece divide entre Y, ¿cómo se lee? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Es una función que depende de X y Y, de pi y Y? Exacto, eso. Esto es dado y, dada la información. Ok. Dada la información. Ese es su escenario de la distribución a posteriori. Bien, la parte condicional. Eso lo hemos visto en la parte de probabilidad condicional, el teorema de Bayes también, ¿verdad? Es en el mismo sentido trabaja.
Bien, entonces acá recuérdense que nuestro parámetro, desde la perspectiva bayesiana, es una variable aleatoria. Ojo, es una variable aleatoria. Por eso se le está asignando una distribución. Bien, y la distribución posterior, pi dado y, bien, ustedes solamente conocían en el mundo frecuentista esta probabilidad de y, ¿verdad? Donde el parámetro no era variable aleatoria. En el punto de vista bayesiano esto cambia. Bien, es dado que se tiene la información, ¿cuál es la distribución del parámetro? Pi dado y. En ese sentido va, ¿no? Pi dado y, pi dada la información que se tiene una distribución beta. Bien, entonces en un sentido de aplicación, la media a posteriori o la media posterior, si la priori conjugada tiene una distribución beta con estos hiperparámetros, esto sería nuestro alfa y nuestro beta, ¿no? El alfa y el beta, y el tamaño de la muestra es 50. Se ha entrevistado a 50, en nuestro estudio han participado 50 estudiantes, de los cuales 7 han indicado que abandonarían la universidad si la matrícula aumentara un 19%, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene de información. Se efectuó la encuesta, pero preliminarmente está diciendo, nosotros estamos asignando una priori tal que esa proporción de estudiantes que abandonaría la universidad tiene un comportamiento de una beta, ¿verdad? Entonces, ahí estamos capturando las dos partes. Ya, entonces haciendo las manipulaciones hemos visto que la distribución a posterior también tiene una distribución beta. Ya, de ahí acudimos en este resumen de distribuciones a posterior a obtener la media posterior. Sustituimos el valor de alfa y el valor de y. Esto es 10 más 7, 17. Luego viene alfa más beta más n. 10 más 40, 50. Más n más 50, 100. Allí está el 17 sobre 100, 0.17. Y ahora, uno dice, ¿no? ¿Por qué estoy calculando? Tal vez se han hecho la pregunta, ¿por qué estoy calculando esta media posterior? Estamos hablando de un resumen. Entonces, lo que hago acá es graficar la densidad a posteriori. Esta es la densidad, por si acaso, de la beta. Esta de acá vamos a cortar. No, esta es la densidad a posteriori de la beta. Bien, efectuamos el gráfico y la cuestión está en dónde interviene la media a posteriori. Como estamos diciendo que es un resumen de la distribución a posterior, un estimador, bien, un estimador de pi es la media posterior. Entonces, esto sería 0.17. El 0.17 está ubicado acá. Este punto de acá es 0.17. Esta es esperanza. 0.17. Bien, ahí está nuestro estimador. Ahora, recuérdense que también nosotros desde el punto de vista frecuentista hemos obtenido acá otro puntito que sería nuestro estimador máximo verosímil, ¿no? Que justo coincidía
bueno, tenía que coincidir con el punto donde se decía máximo, ¿no? Bien, y aquí como verán, eso si hacemos un zoom, no está exactamente en esa curvatura de acá, ¿no? En el punto máximo, está un poquito, estamos sobreestimando. Bien, eh, eso es lo que sucede para utilizar una opción de estimación, la media posteriori. Ahora, otra opción es si es que desconocemos de información a priori, decimos, podemos utilizar una a priori vaga para pi. Esto es que mm, priori vaga, ya. Esto es, pi tiene distribución uniforme, 0,1. ¿No? Eso quiere decir. Entonces, haciendo las manipulaciones nuevamente, lo que se hace es detectar que, como la variable aleatoria es pi, ¿qué distribución se ajustaría a esta expresión de acá? Nuevamente, si sumamos más 1 y le restamos 1, tenemos la adaptación a a la densidad de la distribución beta, ¿no? Entonces ahí viene el y más 1 y el n más 1 menos y. Bien, desde acá se reconoce eso directamente. Y nuevamente utilizando las fórmulas, la media posterior para pi, con priori vaga, dice que es esto en el numerador y en el denominador, esto de acá más esto de acá. ¿Ya? Acá vamos a hacer un pequeño espacio. Esperanza de pi a y dice que es en el numerador y más 1, en el denominador y más 1 más n menos n más 1 menos y. ¿No? Entonces ahí podemos simplificar los 10. Entonces el numerador quedaría como y más 1, denominador n más 2. ¿No? Y ahora esto de acá se vuelve naturalmente en otro estimador, pero esto es cuando la priori es vaga, cuando desconocemos de información a priori para nuestro parámetro pi, ¿no? Entonces ahí obtenemos otro tipo de estimador. Ya, aquí he hecho un ejemplo. Decimos, ¿no? Naturalmente que pi tiene una distribución uniforme, tal como hemos supuesto. Desconocemos, eso es la información vaga o una priori vaga. Y donde se han encuestado a 50 estudiantes, de los cuales 7 han indicado que abandonarían la universidad si la matrícula aumentara un 19%, ¿no? Entonces, de acá hemos detectado que la media, mejor dicho, la distribución a posteriori tiene esta forma. Entonces, solamente nos queda sustituir. ¿No? Esto colocan acá. Hacen la sustitución. eh, Dice y más 1. Esto es 7 más 1. N más 1, 50 más 1 menos 7.
De ahí es que se obtiene 8 y 44, ¿no? Esa es la distribución a posteriori para pi. Bien, pi dado la información tiene una distribución beta. Y la media posteriori ya hemos indicado que por formulación es y más uno partido en entre n más, todo ello partido entre n más 2, ¿no? Sustituyen, esto es 8 dividido entre 52. Bien, eh, eso es una opción. A ver, ¿dónde tengo ese gráfico? Ah, aquí está. 8 y 58 partido 52 es el punto negro que tenemos acá, ¿no? Es ese puntito ahí colocado, punteado, para ver si esto da al, al pico que tiene esta densidad, ¿no? Esa es una opción de estimación. Bien, ahora, bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Hemos obtenido dos medias a posteriori, considerando una a priori conjugada y una a priori vaga, ¿no? Naturalmente estas medias a posteriori no tienen que ser iguales, ¿no? No necesariamente tienen que ser iguales. Ya, ahora, hay otro tipo de estimador a posteriori, que es considerado como la media a posteriori o la media posterior. Bien, en, en, en un escenario frecuentista, por ejemplo, recordándonos qué sucede con la media, ¿no? Si tuviéramos la edad, por ejemplo, de unas 5 personas, digamos 27, 22, otra persona nos dice yo tengo 18, otro yo tengo 30, ¿no? Y uno dice yo tengo 37. Bien, lo que les han indicado es que lo primero que hay que hacer es, para obtener la mediana de este conjunto de datos, es ordenar la información, ¿no? Es un procedimiento, ordenar. Entonces ordenamos de menor a mayor, vendría el 18, 22, 27, 30 y 37, ¿verdad? Así estaría ordenado. Entonces, la definición general de la media es un valor que divide a los datos en dos partes. Mediana, la definición de la mediana es un valor que divide a los datos en dos partes iguales. Bien, entonces, el valor que divide a los datos en dos partes iguales, en este caso, cuando la cantidad de datos es impar, es el 27, ¿no? Ese es el valor de la mediana. Ya, si la cantidad de información es de tipo par, por ejemplo, aquí tuviéramos un 40, por ejemplo, la mediana, cuando los datos son pares, es la media de los dos valores del medio. Entonces saca aquí una media. La mediana, ah, aquí la mediana es
Cuando les digo es la media de los dos valores del medio, es 27 más 30 partido 2. Bien, y ese valor estaría acá y así divida los datos en dos partes iguales. ¿Verdad? Eh, de eso trata la mediana. Pero estos son solamente, hemos dado el caso para 5 datos donde la mediana era 27 y cuando son 6 la mediana está acá, ¿verdad? Pero eso es muy pequeño. Es posiblemente poca información, ¿no? Para nuestro estudio, puf, van a haber personas, por ejemplo, en nuestro estudio, en uno de los últimos estudios que he tratado, era para saber los, era la encuesta de condiciones socioeconómicas y efectos del COVID en la ciudad de La Paz, ¿ya? Entonces, en ahí tengamos la información que recuerde, la edad mínima era 19 y la edad máxima creo que era 85, ¿verdad? Entonces, no debe estar, aquí hay algo que está mal. 3 puntos, 85, ¿no? Entonces, no debe estar colocando todas las edades, organizándolos de menor a mayor y la mediana está acá. No debe hacer eso, ¿verdad? Entonces necesito algo más perceptible. Entonces, lo que hago es, como tengo la información, ¿no? Tengo toda esa información. Lo que me conviene es generar un histograma, ¿no? A partir de esto, tengo un histograma. Por ejemplo, aquí estaría el 18 y aquí estaría muy posiblemente el 95, ¿ya? Y lo que hago es decir, la mediana, por ejemplo, como es un valor que divide en dos partes iguales, posiblemente esté por acá y diga, he de suponer que es un 23, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a ser la mediana. Pero para adaptarnos a nuestro caso, a este histograma le puedo asociar alguna densidad de este tipo, de tipo asimétrica, ¿no? Entonces, ustedes generalmente en el aspecto teórico ven esta densidad, ¿no? Y les dicen, determine la mediana. Del mismo modo hubiesen calculado la media, ¿no? ¿Verdad? Y es un valor que va a estar por acá, pero solamente les dan este gráfico de acá. Entonces, el camino para poder adaptarse a la teoría es simplemente observar el comportamiento del histograma, ¿verdad? Cómo vienen organizados los datos. Eso es lo que hay que saber. Ya. Entonces, desde ese lado pueden mirar para verlo de una manera más aplicada. Ya. Eh, entonces, nosotros vamos a determinar la mediana. En un escenario, eh, en un escenario muy sencillo, donde la distribución es simétrica, digamos, aquí está el eje X y aquí está la función f de X. Hemos utilizado P de X. Bien. Entonces, la mediana, como es un valor que divide los datos en dos partes iguales, lo que hace es, como la densidad tiene un área de 1, 0.5 estaría a la izquierda de la mediana, ¿no? Y el 0.5 a su derecha.
Ya, eso es lo que hace. Eh, esta es la idea, ¿no? Pero cuando utilizamos programas, tiene que haber otra opción. Necesitamos, necesitamos alguna opción que nos facilite determinar este valor de la mediana de acá, ¿no? Este punto de acá. Ya, un valor que me ayuda, una función que me ayuda a percibir esto inmediatamente es si utilizo la acumulada. ¿Ya? Habrán visto la expresión de la acumulada, ¿no? Aquí está x, f de x, ¿no? Entonces la acumulada está en el intervalo, en el eje y, entre 0 y 1. ¿Ya? Este tendría que ser el comportamiento de la acumulada. Bien, eso tiene que ser el comportamiento de la acumulada. Y ya, ahí vamos a suponer que está el 0,5 que necesitamos y la búsqueda para hacer coincidir, ya, este punto de acá que necesitamos con este de acá es eh, partir de la siguiente manera. Vas del 0,5, te topas hasta acá y tienes que obtener el punto en ahí. Bien, y eso sería la mediana, ¿no? Entonces, lo que haces es, acá, en, para obtener f de x, por ejemplo, de la beta, necesitas parámetros, digamos, a, b, y así tienes eh, tu f de x. Bien, ahora si quieres obtener la mediana, ah, esto es, perdón, es lo que no nos conviene. Esto es p beta de x, a, b. Bien, con eso eh, obtienes esta ruta de acá. Mm, tienes un valor en el eje x, digamos, y lo que obtienes es, pones el punto y obtienes, ¿no? La probabilidad, ¿ok? Eso es lo que obtienes con con la acumulada, ¿no? Ahora, para obtener la mediana, que es la ruta diferente, necesitas la función cuantílica. La función cuantílica sería de este tipo. Necesitas un cuantil, pero se le dice al valor que está acá, ya no va a ser un x, bien, va a ser un valor p que va a estar en el intervalo de 0 y 1, ¿verdad? Eso es lo que necesitas. Un valor entre 0 y 1. Esa es la restricción que tienes. Acá va a estar un p y naturalmente
necesitas parámetros. Por ejemplo, para la beta sería Q de beta, y ahí tiene que estar el valor de P entre A y B. De manera que si tú le das el valor 0,5, acá colocas, ¿tú qué obtienes? La mediana. ¿Ok? Con P igual 0,5 se obtiene la mediana. ¿Tienen alguna consulta en esta parte? Una consultita. La f de x sería la probabilidad acumulada, es lo que indicaba al principio. Sí, 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 la acumulada. Entonces la f de A, la función cuantílica. Ya, entonces, por definición, debido a que existe, como verán, se necesita eh, un conocimiento de la definición de mediana para todo esto. Entonces, la mediana posterior se obtiene de manera general. La definición es esta desde el punto de vista frecuentista. Vamos a generar un pequeño cuadro. Mediana. Colocamos frecuentista. Y van a tener la notación por si acaso desde el punto de vista frecuentista. Esto va a ser la integral desde menos infinito hasta la mediana. Así ha de ser una función de densidad p de x y de x igual a 0,5. Eso es lo que van a tener en la literatura. Bien, para cuando la variable es continua, naturalmente, ¿no? Ya, esa es la definición que van a obtener. Ahora, esta misma definición deben adaptar para el caso de una variable aleatoria pi dado y, que es la densidad a posteriori. No, es lo que necesita. Bien, entonces, para obtener la mediana a posteriori, la densidad de pi dado y, acordémonos que pi dado y ya tiene una distribución beta. ¿No ve? Esta es la densidad de una beta. Entonces, el valor mínimo que va a estar acá, al ser la beta, empieza en cero. Esto es integrar hasta la mediana posteriori. Debe ser igual a un medio. ¿Ok? Ojo que cuando dice menos infinito en la literatura, esto hace recuerdo a que debe asumir el valor mínimo. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que se hace es, si tenemos en nuestro ejemplo, ya, perdón, aquí está. Esta es la definición general para la mediana a posteriori, para pi con priori vaga, ¿verdad? Entonces, en nuestro ejemplo, pi con priori vaga y con este detalle. N vale 50, y vale 7.
hemos quedado en que pi dado y tiene una distribución beta, ¿no? 8 y 44. Ahí está 8 y 44. Entonces, para obtener la mediana, ustedes utilizan la función Q de beta evaluado en un medio, ¿ok? Y así obtienen la mediana. Esto es la mediana. Esta es la mediana posterior, 0.14, ¿no? Y ese valor, cuando para la densidad de pi dado y, la densidad a posteriori está ubicado, es el punto rojo. Está a la izquierda de la media posterior, ¿verdad? Entonces, es otra opción de estimador. Bien, la mediana. Y aquí está el gráfico, justamente, de cómo se ha hecho la búsqueda a partir de la eh, acumulada de pi dado y. Bien, este sería el gráfico cuando tenemos valores de 8,44. Bien, se ha colocado para obtener este punto de acá, este punto rojo, se ha colocado, acá está, el valor 1 medio o 0.5 y la búsqueda ha sido de esta manera, 0.15. Bien, de esa manera se ha empezado a buscar. ¿Ya? ¿Tiene alguna consulta tal vez? Ya. Luego tenemos la moda posterior para pi. Bien. Eh, hemos visto cómo obtener la moda, ¿no? Derivando la, la densidad e igualando a cero, ¿no? Entonces, al efectuar eso, se obtiene que la moda posterior, o si no, simplemente, si quieren evitar ese proceso, lo que hacen es, como les mencionaba, estamos acá, ven el libro y donde está las distribuciones continuas. Vemos la tabla, entonces verificamos lo que es la moda. La moda, aquí está, la primera es la media, la segunda opción es la moda. Entonces, la moda, a partir de esta ayuda, dice que tiene que ser bajo esta estructura. Notemos, esta estructura es y dado b, y tiene distribución beta, alfa, beta, la moda es alfa menos 1, partido, la moda es esto de acá, ¿no? Esa es la moda.
Entonces, si tienes una distribución a posteriori, de este tipo, solamente dices la moda posterior sería, utilizando la fórmula, en el numerador tendrías y más 1, ¿verdad? Menos 1. Eso es lo que te dice acá, ¿verdad? Dividido entre alfa más beta. Alfa es y más 1. Listo. Alfa sería y más 1 más beta n más 1 menos y menos 2. Entonces acá hay algo por simplificar. Si no, el numerador 1 menos 1. En el denominador y con y, ¿verdad? Después aquí 1 más 1 es 2 menos 2, 0. Entonces en el numerador quedaría, no, en el numerador queda y, denominador n, ¿verdad? Eso es lo que tendrían que hacer. Ya, y eso sería la moda a posteriori. Está acá, en formulación. Bien, es la fórmula y con la aplicación, como se tiene información de que se ha entrevistado a 50 personas, de las cuales 7 indican que abandonarían la universidad si la matrícula aumentara en un 19%. Entonces, ese valor de la moda posterior, ¿pueden, pueden replicar todo lo que está acá, por favor? Ese valor estaría con el punto azul. Sería la moda posterior. Ya. Eh, este es un escenario muy sencillo. Y ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cuál de estos? Tengo tres estimadores. ¿Cuál de estos tres, cuál de estos estimadores creen que sería el más conveniente para poder utilizar? El que estaría entre el medio, ¿Por qué? La pregunta es. El del medio bueno, es como la dice mediana. mediana, Doctor, pero ¿qué se está pretendiendo hacer? O sea, no pienso que sea adivinar, ¿no? ¿O qué es lo que estamos queriendo llegar con todo eso? Ya. Esto en adelante vamos a extender. El punto es, ¿cuál de estos estimadores es el conveniente a considerar? ¿No? Tú vas a colocar naturalmente en una aplicación un conjunto de datos, pones toda la tecnología y vas a tener un gráfico similar a este tipo. Y la pregunta es, si vas a tener tres estimadores, ¿cuál vas a considerar? ¿Y por qué? Acuérdate que el escenario se ha efectuado
una entrevista. El escenario todavía es muy básico. Se ha efectuado una entrevista a 50 estudiantes y ante la consulta es, ¿usted abandonaría la universidad si usted abandonaría la siguiente gestión de la universidad si la matrícula aumentara en un 19%, en un 19%? Ese es el escenario, ¿no? Entonces, el estimador de esta proporción de personas que abandonaría, ¿cuál sería? ¿La media, la mediana o la moda? ¿Cuál considera? Eh, la media posterior, de acuerdo a la gráfica que veo, porque esa es la que más se aproxima al punto máximo. Bueno, este es mi punto de vista, porque supongo que lo que se está pretendiendo que en la siguiente gestión veamos cuántos estudiantes no se inscribirían por el aumento de matrícula, así para, no sé, calcular pérdidas. Eso es lo que se me viene a la mente. Y la que veo es la que más se aproxima es la media posterior. Ya. Otra postura, ya. Eh, Miren, el día miércoles vamos a cerrar con este capítulo. Eh, Ahí van a tener una primera labor que consiste en, sin importar el punto de vista frecuentista y bayesiano, mejor si respalden desde las dos miradas. Si tengo tres estimadores, la media, mediana y moda, ¿cuál debiera considerar en qué situaciones? ¿No? Pueden repasar con la parte frecuentista. Eso sería una primera mirada, ¿no? Luego pueden acercarse desde el lado bayesiano. Bien, entonces eso nos explican. De escoger a dos o tres personas al azar. ¿Ok? Después, otra labor que van a tener es, les he de dar su evaluación. Ya les he dado las notas, ¿no? Entonces, acá, ah, bueno, se entiende, ¿no? La tarea, mientras tanto, la que les he dado de la presentación, ¿verdad? Ya, ya. La siguiente labor es solucionar su evaluación al detalle, sin falla, hasta el día miércoles. Y estar con la facilidad como para poder exponer un ejercicio de esta evaluación. ¿Ok? Ese día al azar es escoger a cuatro personas o hasta que se tenga la respuesta correcta, ¿no? A uno de los incisos. Entonces, eh, dentro de una hora les he de proporcionar las mismas preguntas de la evaluación y se estarían encargando de esa exposición y ahí vemos qué se puede hacer si todas las exposiciones son acertadas, ¿no? No sé si tiene alguna consulta. Y todo ok, doctor. Mil disculpas. La primera tarea, por favor, puedes repetir. Sí, ver consiste en mencionar cuál sería un estimador conveniente entre la media, mediana y moda en diferentes situaciones, ¿no? Cómo está el comportamiento de la distribución, ¿no? Eso pueden partir desde el punto de vista frecuentista y eso tal vez es válido desde el punto de vista bayesiano, tal vez, ¿no? Es llegar al punto de vista bayesiano también, como asumiría.
cuál sería mi reto, cuál de esas estimaciones me convendría y cuándo. Ok, gracias, Eso es. doctor. No se precisa un informe, solamente una pequeña exposición. Muy breve, 2 minutos demorará. Bien. Van a disculpar, tengo que atender un panel de tesis y me he de retirar. Entonces nos estaríamos viendo de manera puntual el día miércoles. Nos vemos. Gracias por su atención. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego, doctor.